Me llamo Renata Vargas. Tengo 69 años. 32 de ellos los pasé en el Centro de Registros del Estado de Nuevo México, clasificando las verdades ajenas, actas de nacimiento, contratos, escrituras, testamentos. Me gustaba el orden. Me gustaba la prueba. Aun después de jubilarme, seguía creyendo que si mantenías tus papeles en regla, la vida también se mantenía en su lugar. Esa mañana en Santa Fe fue como cualquier otra. El cielo tenía su tono dorado pálido de siempre, y mi esposo Efraín andaba trajinando con el viejo molinillo de café. Mi hijo Darío había pasado la noche anterior. Su celular estaba partido casi a la mitad. Dijo que se le había resbalado al tropezar en el porche. Estaba tranquilo, cortés, casi tierno cuando me pidió que lo llevara al taller de Mateo al día siguiente. Mateo Silva llevaba 20 años arreglando todo aparato de la familia. Era paciente, honrado, de esos hombres que todavía escriben los recibos a mano. Llegué poco después de las 9. El aire traía esa frescura del desierto que no se va ni en plena primavera tardía. Buenos días. Doña Renata me saludó con una sonrisa, extendiendo la mano por el teléfono. Todavía manteniendo a todos en orden. Tratando le contesté. El aparato de mi hijo se le rindió. Asintió. Y ya lo revisaba bajo la luz de trabajo. Hablamos del estiaje, de cómo los turistas empezaban a regresar, de puras tonterías. De pronto, su cara cambió. El pulgar se le quedó suspendido sobre la pantalla. Los hombros se le tensaron. Darío dijo qué le pasaba. Que no se desbloqueaba, respondí. Tal vez se le murió la batería. Murmuró algo que no alcancé a oír y conectó el celular a su terminal. Líneas de datos corrían por el monitor. El alegre tintineo de sus herramientas se detuvo. Se acercó más a la pantalla. La cara se le endureció. El color se le fue. Doña Renata dijo despacio. «Espéreme un momento». Fue a la puerta principal y cambió el letrero a cerrado. Luego echó llave. El clic metálico me sobresaltó. «¿Mateo?» Bajó la voz hasta que apenas se oía. «Tiene que cancelar sus tarjetas. Todas. Cambiar sus contraseñas. Y debería salir de su casa unos días». Me reí. Porque, ¿qué más podía hacer? ¿De qué me habla? Me miró con algo parecido al miedo. «Este celular tiene mensajes, archivos. Mejor véalos usted misma». Giró la pantalla hacia mí. Había una carpeta que decía Plan B. Adentro. Intercambios cortos entre D y otro nombre que no reconocí, notas, sobredosis de medicamentos. Frases como fase de transición. Y un documento titulado Transferencia de seguro tras incidente. Mi risa se apagó. Las manos me empezaron a temblar tanto que el mostrador vibró debajo. Mateo habló suave, casi disculpándose. Creo que su hijo está planeando algo en su contra. Las palabras quedaron ahí, planas e irreversibles, como si las hubieran tecleado en un registro permanente. Afuera. El viento levantó el polvo a lo largo de la calle Agua Fría, y por primera vez en años, olvidé respirar. Cuando regresé esa mañana, Efraín estaba junto a la ventana de la cocina, engrasando los engranajes de un reloj viejo que había rescatado de un tianguis. El tic-tac rítmico lo calmaba. Siempre lo había hecho. Tenía 71 años. Todavía ancho de hombros a pesar de la jubilación. Todavía convencido de que todo lo roto se podía arreglar con paciencia y la herramienta adecuada. Alzó la vista cuando entré. ¿Mateo lo arregló? Titubeé. La mentira ya se formaba. Pero no estaba lista para decirla. Está revisando el sistema. Puede tardar un día o dos. Efraín asintió. Conforme. Darío tiene suerte de tenerte. Ese muchacho nunca aprendió a ir despacio. Volvió al reloj. El pincelito se movía con cuidado sobre el latón.
Yo miraba sus manos firmes y me preguntaba cuándo habían empezado a temblarme las mías. La casa olía a cedro y café. Ese tipo de consuelo que solo llega después de décadas juntos. Habíamos armado nuestra rutina tan prolija como estantes en una biblioteca café de mañana. El periódico doblado justo así. Caminatas vespertinas por la calle Cañón, donde las galerías prenden sus luces temprano en invierno. Hasta nuestras broncas seguían pasos predecibles. Él bromeaba. Yo suspiraba. Y la paz volvía a la hora de la cena. Después de comer, me encerré en mi estudio. El cuarto estaba forrado de cajas etiquetadas y carpetas bien apiladas. Había guardado registro de toda nuestra vida, hipoteca, pólizas de seguro, cartas, hasta los dibujos de kinder de Darío. Cada carpeta tenía un número. Cada número, un respaldo digital. El control, siempre creí. Era una especie de refugio. Saqué un folder pequeño que decía Finanzas familiares. 2019 al presente. Las hojas olían a tóner. Mi letra marchaba por los márgenes en líneas azules precisas. Todo cuadraba. Cada pago comprobado. Debía ser reconfortante. En cambio, el papel parecía zumbar bajo mis dedos, esperando que notara lo que había pasado por alto. Cerré el folder. Efraín apareció en el marco de la puerta, limpiándose las manos con un trapo. «Has estado callada desde el desayuno. ¿Algo malo en el taller?» «Nada grave», dije. Mateo nomás parecía distraído. Soltó una risita. «Seguro es temporada de impuestos. Todos andan distraídos». El momento pasó y lo dejé ir. La garganta se me sentía apretada. Sabía que si volvía a hablar, la verdad saldría a pedazos, y aún no estaba lista para pedazos. Todavía no. Esa tarde caminamos nuestra ruta de siempre por el lecho del río. El viento alzaba las semillas de los álamos como nieve lenta. Efraín hablaba de arreglar la barda detrás del cobertizo. Yo contestaba cuando podía, aunque mis pensamientos giraban en torno a la carpeta que había visto en esa pantalla. Plan B. La frase se me pegaba, más pesada que el aire, más fría que el miedo. Al llegar al puente, me apoyé en la barandilla. La madera estaba tibia bajo las palmas. La mano de Efraín rozó la mía. «Estás en otra parte», dijo bajito. Pensaba en los archivos. Mentí otra vez. Cuánto extraño clasificar la historia. Sonrió. «Nunca dejaste de hacerlo. Toda nuestra casa es una sala de registros». Lo dijo en broma. Pero las palabras se me hundieron hondo. Tenía razón. Había construido mi vida alrededor de preservar la verdad prueba de amor, de trabajo, de cada promesa cumplida. Creía que si algo estaba escrito, sellado o notariado, estaba ya a salvo de la corrupción. De regreso. Servite. Alineé las tazas perfectas en la barra y escuché el leve tic-tac de su reloj en el cuarto contiguo. El sonido solía calmarme. Ahora solo me recordaba el tiempo que se escapaba. Fui a mi estudio. Abrí la laptop y entré al tablero financiero compartido. Cada número brillaba tranquilo en la pantalla, sin cambios. Pero por primera vez en mi vida, ver datos organizados no me consoló. Me asustó. Cerré la laptop y susurré al cuarto vacío. Los documentos protegen la verdad. Las palabras siempre habían sonado seguras. Ahora parecían una advertencia. Era ya de noche cuando Darío pasó. Esa hora en que todo se vuelve bronce en Santa Fe. Yo doblaba ropa cuando su coche se estacionó. La música muy alta. El motor ronroneando más de lo normal. Entró sonriendo como si lo hubiera ensayado. Mamá dijo, alzando una bolsita de papel: «Traje guisado de chile verde del mercado, para que tú y papá se den un respiro de cocinar». Efraín salió del estudio, encantado. «Órale, qué detalle. Siéntate, hijo». Pero Darío no se sentó. Dejó la bolsa en la barra.
y sacó su celular del bolsillo de la chamarra. La pantalla llena de grietas. ¿Me haces un favor? Mamá Mateo todavía tiene abierto el taller. ¿Verdad? Me sequé las manos en una servilleta. Claro. ¿Qué pasó? Se rascó la nuca. Se me cayó en una junta. Se congeló todo. No lo puedo desbloquear y mañana temprano vuelo a Denver. Tengo archivos de trabajo que de verdad necesito. Efraín frunció el ceño. No puedes llevarlo hacia algún lugar cerca del aeropuerto. Podría... Pero Mateo es el único en quien confío. Darío se volvió hacia mí, bajando la voz. Es de la vieja escuela. No susmea en los datos como esas cadenas. Pero es quisquilloso. Solo atiende a gente que conoce. Contigo sí va a hacer caso. Sentí un destello de orgullo por ser útil. Paso mañana en la mañana. Sonrió. Alivio demasiado rápido. Demasiado pulido. Perfecto. Dile nomás que revise la línea de energía y que lo reflashee. No debe tardar. Efraín abrió 2 aguas frescas. Le pasó una a nuestro hijo. Denver, ¿por cuánto tiempo? 2, tal vez 3 días. Tomó la botella. No bebió. La otra mano la tenía metida en el bolsillo de la chamarra, tamborileando contra algo metálico. Hablamos de cosas sin chiste el clima. Un cliente nuevo. Un amigo que acababa de comprar terreno cerca de Taos. Pero su atención se le iba cuando Efraín salió a contestar una llamada. La máscara se le cayó un poquito. Los hombros se le hundieron. Se frotó las sienes. ¿Alguna vez sientes que corres solo para quedarte en el mismo lugar? Lo estudié. Las líneas duras alrededor de los ojos. El desasosiego en los dedos. No era cansancio. Era pánico. ¿Qué tienes? Darío. Negó con la cabeza. Nada. Cansancio. No empieces. Mamá. Capté un leve olor a whisky. Demasiado temprano para eso. Su celular volvió a vibrar en el bolsillo. Sonido metálico y urgente. Miró la pantalla y la volteó boca abajo en la barra. Por un segundo, vi el identificador reflejado en la superficie metálica. Servicios de recuperación de deudas. Se aclaró la garganta. En fin, gracias por echarme la mano. A ti, Mateo, te trata mejor que a mí. Siempre te quiso más. Seguro que nomás está quebrado. ¿Seguro? Sonrió otra vez, más suave. Tú siempre has tenido mejor suerte con la gente. Ojalá me pegara un poquito. Efraín regresó tarareando, ajeno a la tensión que se había acomodado entre nosotros. Cuando termines en Denver, pásate otra vez. Para entonces ya tendré ese reloj viejo andando. Darío asintió distraído, ya deslizando el celular dañado hacia mí. Te hablo al aterrizar. Cuando se fue, noté que había olvidado el guisado en la barra. La bolsa todavía estaba tibia. Me quedé ahí parada un rato largo, el celular en la mano. El vidrio quebrado atrapando la luz de la cocina como una advertencia demasiado tenue para leerla. Me dije que era solo un favor, un acto más de ayuda materna. Pero algo en la casa silenciosa se sentía distinto. Como si una corriente hubiera cambiado bajo el piso. Esa noche, antes de dormir, puse el celular de Darío en mi escritorio junto a mis lentes de lectura. La pantalla rota parecía casi delicada bajo la lámpara. Pasé el pulgar por ella y pensé en todas las veces que me había entregado cosas rotas para que las arreglara. Esta vez, simplemente no sabía qué era lo que de verdad estaba roto. Mateo estaba detrás del mostrador. El celular roto brillaba débil bajo sus manos. Se veía más viejo de lo que recordaba las arrugas más profundas, los ojos hundidos por lo que había visto. No debería ni abrirlo, dijo bajito. ¿Pero cómo ahora es suyo? Titubeó, mirando hacia la vitrina donde la luz mañanera se colaba por las persianas. ¿Segura que quiere verlo? Doña Renata Segura, respondí. Mi voz sonaba lejana, como de alguien más. Tocó la pantalla. Probó varias contraseñas. Luego murmuró. Tal vez algo personal. Recordé el comentario anterior de Darío, nuestro aniversario.
Pruebe 0218. Susurré. 18 de febrero. La pantalla se desbloqueó al instante. Apareció una carpeta negra. Plan B. Mateo soltó el aire. Casi una maldición. Bueno, murmuró. Vamos a verlo con calma. Adentro había varios archivos capturas de mensajes, una hoja de cálculo, un documento titulado Seguro Notas de Transferencia. Abrió el primero. Mi nombre saltó en medio del texto. D. Últimamente anda olvidadiza. El doctor. Lara dice que empecemos a documentarlo. Doctor. L. Pondré declive cognitivo temprano en su expediente. Mantén la dosis constante. Tiene que verse progresivo. El pecho se me apretó. ¿Declive cognitivo? Dije suave. Hablan de mí. Los labios de Mateo se apretaron en una línea fina. ¿Quién es el doctor? Lara, nuestro médico de cabecera, susurré. Conoce a Darío desde que era niño. Abrió otra imagen. Más líneas de texto, con fecha de varios meses. Di, una vez que el reporte esté listo, el seguro se liberará más rápido. Doctor L. Después del incidente, tienes que actuar sereno. Debe parecer duelo. Sentí el pulso martilleándome en la garganta. ¿Incidente? Mateo negó despacio con la cabeza. Esto no es un malentendido. Renata. Desplazó otra vez. Había notas horarios de dosis, recordatorios para cambiar etiquetas de mis medicinas. Una frase se repetía en varios mensajes, transferencia tras incidente. No entiendo. Dije, aferrándome al borde del mostrador. ¿Qué transferencia abrió el último archivo? Apareció un formulario escaneado, con marca de agua tenue. El nombre, Darío Vargas, estaba junto a la palabra beneficiario. La cantidad 200.000 pesos bajo solicitud de transferencia de seguro de vida. Algo se me quebró por dentro. El no. Empecé. Y me detuve. La voz de Mateo se suavizó. Creo que sí. Mira, hasta hay una lista para desechar recetas viejas. Planeaba hacerlo parecer causas naturales. El aire en el taller se volvió filoso, metálico. No parecía poder respirar lo suficiente. Forcé a mis manos a calmarse. Necesito copias de todo. Cada mensaje, cada archivo. Me los puede mandar a mi celular, titubeó. Es riesgoso. Entonces imprímalos, dije. Por favor. Asintió y arrancó la impresora. El aparato zumbaba mientras las hojas salían una a una. Pruebas apilándose como confesiones. Las recogí con cuidado, alineando los bordes como si el orden pudiera contener el temblor. Cuando terminó, guardé los papeles en mi morral. Ahora restáuralo, dije. ¿Qué? Déjalo exactamente como lo encontraste, sin rastro de que se abrió. Entendió de inmediato. Se está protegiendo. Estoy protegiendo a mi esposo, corregí. La hora siguiente trabajamos en silencio. Mateo borró los registros de acceso recientes. Reinstaló la pantalla rota. Limpió sus herramientas 2 veces antes de guardarlas. Cuando me entregó el celular, parecía inofensivo otra vez, solo un objeto más esperando reparación. Al salir, el aire del desierto me golpeó como vidrio delgado, demasiado brillante, demasiado cortante. Mi coche esperaba en la acera, el sol rebotando en el parabrisas. Me quedé ahí un momento, apretando el celular contra el pecho. Entre el miedo y la incredulidad, se formó un pensamiento frío y preciso si este plan era real. ¿Cuánto tiempo llevaba ya en marcha? Me quedé sentada en el coche afuera del taller de Mateo, varios minutos. El celular pesado en mi regazo. Los papeles más pesados aún en el morral. El sol pegaba fuerte a través del parabrisas. Pero apenas lo noté. Mis manos se movieron solas, años de hábito. No de pánico. Primero abrí mi propio celular. Fotografié cada hoja que Mateo había impreso, cuidando encuadrar la hora en el reloj de cada toma. Luego las guardé en una carpeta nueva que bauticé Archivo A.
El pulgar se me detuvo antes de teclear la contraseña, la que nunca aquí había compartido con nadie, ni siquiera con Efraín. Después vino el respaldo. Copia en la nube. Disco encriptado. Subida externa. Cada instinto de mis décadas en los archivos me guiaba. Mi papá decía que la tinta se borra, pero el papel recuerda. Yo había aprendido así a hacer que ambos recordaran. Registra primero. Me susurré. Llora después. Cuando el último archivo subió, bloqueé la pantalla y me recargué. El corazón aún me latía fuerte, pero el temblor en las manos se había detenido. La lógica era lo único en lo que confiaba ahora. Lógica y pruebas. Manejé despacio por la ciudad, pasando las fachadas de adobe y los vendedores que sacaban su joyería de plata a lo largo de la calle Cañón. Los paisajes conocidos solían calmarme, pero hoy los colores se sentían mal, demasiado vivos, como de un mundo ajeno. En un semáforo me vi en el retrovisor. Mi cara parecía tranquila, pero mis ojos tenían ese brillo quebradizo de quien trata de no hacerse añicos. Tomé aire hondo, para cuando llegué a casa. Había ensayado la historia media docena de veces. Efraín. Hubo un malentendido. ¡Oh, Efraín! Darío se metió en algo serio. Cada versión sonaba absurda, demasiado chica para lo que había visto. Él estaba en el porche lijando una pata de silla cuando estacioné. «Llegas temprano», gritó. «Mateo debe estar más rápido». Algo por el estilo. La voz se me quebró, así que fingí toser. Me estudió un segundo y dejó la lija. «¿Estás bien?» «Lo estaré», dije, pasando de largo. Adentro, el orden familiar de la casa me apretó los zapatos alineados, los frascos etiquetados, las fotos perfectamente espaciadas en la repisa. Había pasado la vida creyendo que la estructura alejaba el caos, pero el caos había encontrado una puerta nueva y tenía la cara de mi hijo. Fui a mi estudio y cerré la puerta. Saqué las hojas impresas del morral y las desplegué sobre el escritorio en orden hilos de mensajes, horarios, formularios de seguro. Las palabras se emborronaban y se reformaban bajo mi mirada. Tras el incidente, consistencia en la dosis, confirmación de transferencia. Abrí otra vez la laptop y empecé a catalogar. Nombres de archivo, marcas de tiempo, referencias cruzadas. Mi mente corría sobre rieles, era la única forma que conocía de mantenerme en pie. Cuando oí que Efraín tocaba suave, deslicé los papeles bajo una pila de declaraciones de impuestos viejas. «Pasa». Asomó la cabeza. «¿Segura que todo está bien? Estás pálida». «Solo cansada», dije. «Fue una mañana larga». «Cena en 1 hora», dijo suave y cerró la puerta. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me dejó en un silencio tan denso que zumbaba. Abrí el cajón del escritorio y saqué un cuaderno nuevo, de los que uso para registros personales. En la primera página escribí «Registro de incidente 17 de abril de 2023. Sujeto Darío Vargas. Posible fraude y manipulación médica». Las palabras parecían clínicas, distantes, casi serenas. Pero al tapar la pluma, un temblor por fin se me escapó. Corriendo del hombro a la muñeca, me quedé ahí, respirando con cuidado. Hasta que pasó, no lo confrontaría todavía. No hasta saber qué tan hondo iba la podredumbre. Cuántas manos habían tocado este plan. Aún así, al oír a Efraín tarareando desde la cocina, un pensamiento más frío se coló cuando se lo dijera. ¿Me creería siquiera? Esa noche esperé a que la cocina estuviera a oscuras y la casa se sintiera chica otra vez. Efraín estaba a la mesa, medio leyendo el periódico, los lentes resbalándole por la nariz. El olor a barniz de su proyecto de la tarde aún flotaba leve en el aire. Puse mi morral en la mesa y dije: «Necesito que veas algo».
Alzó la vista, sonriendo suave. Suenas como si me fueras a vender un seguro. Efraín, por favor. La voz se me quebró. Solo mira. Saqué las hojas impresas y las desplegué sobre la mesa como mapas de un desastre. Sus ojos pasaron de una línea a otra, el ceño frunciéndose más con cada frase. Se le está olvidando todo. Doctor, le sube la dosis. Tiene que verse gradual. Cuando ella se vaya, los papeles se liberarán. Efraín soltó el aire fuerte y luego se rió. Un sonido tenso, hueco. Renata, ya. Estás viendo demasiados programas policíacos. Es del celular de Darío, dije. Mateo lo desbloqueó. Se recargó, cruzando los brazos, pero vi el tic en su mandíbula. Tiene que haber otra explicación. Algún engaño. Alguna app de textos falsos. Ahí está el nombre del doctor, lo interrumpí. El doctor Lara, el que nos atiende desde hace años. Están usando mi supuesta pérdida de memoria para preparar los papeles del seguro. Se quedó callado. El único ruido era el leve tic-tac del reloj sobre el fregadero. Luego empujó las sillas hacia atrás y fue al fregadero, aferrándose a la barra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando habló al fin, la voz era baja, casi un susurro. Estás diciendo que nuestro hijo, nuestro único hijo, planea matarnos por dinero. Digo que las pruebas lo dicen. Respondí. Se dio la vuelta. Pálido, la boca tensa. Tal vez alguien le hackeó. Tal vez. Le deslicé el formulario de transferencia de seguro. Mira la firma. La de él, no la mía. Lo miró largo rato. Luego se sentó despacio, apretándose la cara con las manos. Dios bendito. Nos quedamos así varios minutos, sin hablar. Yo miraba el papel temblar leve con la corriente de la ventana. Cuando alzó la vista otra vez, tenía los ojos húmedos pero firmes. Vamos con la policía. Aún no. Aún no. La voz se le alzó, el primer chispazo de enojo. Renata, ya podría estar. Piensa. Efraín. Bajé la voz. Si corremos a la policía con media docena de capturas, preguntarán cómo las obtuvimos. Podríamos perder la única ventaja que tenemos. Necesitamos más pruebas, cuentas bancarias, registros médicos. En silencio. Me miró como si viera a alguien nuevo. Suenas como si hubieras planeado esto antes. Pasé 30 años preservando evidencia. Dije suave. Ahora nomás lo hago por nosotros. Se frotó la frente, dividido entre la furia y el miedo. ¿Y si se entera de que sabemos? Entonces ya estaremos listos. Silencio otra vez. El reloj, tic-tac. El refrigerador zumbaba, y el aire entre nosotros se espesó, hasta que al fin alargó la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. El apretón era fuerte, casi desesperado. Está bien, dijo. Lo haremos a tu manera. Pero prométeme una cosa, me dirás todo. Sin esconder detalles. Te lo prometo. Se levantó, tomó nuestros 2 celulares de la barra y los metió en la caja metálica del pan. Si nos está rastreando, se acaba esta noche, dijo. La casa ya escucha bastante. Por primera vez en años, cerramos con llave la puerta del dormitorio. Acostada junto a él en la oscuridad, sentía el temblor en su respiración. En algún lugar de la casa, las tuberías viejas crujieron. Efraín susurró. No estamos indefensos. Renata, hemos construido demasiado para dejar que él lo destruya. Quería creerlo. De verdad. Pero mientras miraba la oscuridad, un pensamiento latía más fuerte que el tic-tac del reloj afuera de nuestra puerta. ¿Podrían 2 jubilados ganarle la partida a su propio hijo Vino 2 días después? Sonriendo demasiado y cargando una bolsa de mandado como ofrenda. El ruido de su coche sobre la grava me revolvió el estómago antes de verlo. «Mamá»,
Papá gritó. Voz alegre y casual. Traje unas cositas. Pensé que les vendría bien reponer. Efraín estaba en el taller. Pero lo llamé. Darío está aquí, dije, manteniendo el tono parejo. Nuestro hijo entró a la cocina, dejando la bolsa en la barra. Pan integral, leche de almendra. Tu té de hierbas favorito fue sacando cada cosa con cuidado. Para ahorrarles un viaje. Qué considerado, dije. No tenías que molestarte. Se encogió de hombros. Pasaba por aquí. Mentira. Su oficina estaba a 20 minutos en dirección contraria. Efraín se recargó en el marco de la puerta. ¡Qué gusto verte, hijo! Darío sonrió, pero sus ojos escaneaban lento. Deliberado. El organizador de pastillas en la barra le llamó la atención un segundo. Pero bastó. ¿Todavía te tomas todas estas?, preguntó ligero. Para la presión, dije, igual que antes. Tomó la cajita y la giró, fingiendo revisar etiquetas. Debería hablar con el doctor. Lara, para simplificar tu régimen. Tantas pastillas confunden. La mandíbula de Efraín se tensó. Nos arreglamos bien. Darío sonrió otra vez. Ese tono suave que usa cuando cree que somos frágiles. Seguro. Papá, solo velo por ustedes. Metí la mano al bolsillo, sintiendo el delgado bolígrafo grabador que llevaba. La luz roja oculta bajo mi pulgar. Mi voz se mantuvo serena. Lo apreciamos, cariño. Siempre has sido muy servicial. Me miró fijo. Tal vez buscando debilidad. ¿Te acuerdas de tomarlas en la noche? ¿Verdad, mamá? Sí, dije, sonriendo. Hasta llevo apuntes. Ya sabes cómo me gustan mis listas. Algo le cruzó la cara, un destello de fastidio. Rápido, cubierto de calidez. ¡Qué bueno! El orden es importante. Desempacó el resto del mandado, moviéndose con facilidad, pero los ojos seguían saltando a los rincones, el cajón de las llaves de repuesto, el cargador del celular, la pila de correo. Cada movimiento era suave, calculado. Efraín rompió el silencio. Trabajas duro estos días. Siempre dijo Darío, pero ya está rindiendo. Estamos a punto de cerrar un cliente grande. Cuando eso pase, las cosas se calmarán. ¿Todavía vas a Denver?, pregunté. Titubeó lo justo para que lo notara. Aplazado. No cuadraba el timing. Empezó a limpiar la barra con una servilleta, aunque no lo necesitaba. Sus movimientos eran firmes, ensayados. Luego, casual. Han cambiado sus contraseñas del banco últimamente. Mamá, antes las apuntabas. Efraín se enderezó. ¿Para qué las necesitaría cambiar? Solo pienso en seguridad, dijo Darío fácil. Hay muchos fraudes. A los mayores los tienen en la mira. Estoy al tanto, respondí, sosteniendo su mirada. Por un momento, el cuarto se quedó quieto. 3 personas. Una cocina y un silencio espeso con lo que ninguno se atrevía a decir. Lo rompió con una risa suave. Se ven bien los dos. Tal vez deberíamos hacer una cena familiar pronto. Yo invito. Estaría padre, dije, aunque la garganta se me cerraba. Se inclinó a besarme la mejilla antes de irse. Su colonia era cara y cortante. Volví a oler el leve whisky cuando me abrazó. Cuando la puerta se cerró, Efraín se quedó congelado un momento, mirando hacia él. Luego se volvió hacia mí. Voz baja. No vino de visita. Vino a hacer inventario. Exhalé despacio, metiendo la mano al bolsillo para detener la grabación. La lucecita roja se apagó. Efraín se frotó la nuca. Los ojos nublados. ¿Cuánto falta, Renata? ¿Cuánto para que dé el golpe? El consultorio olía antiséptico y café quemado. Una enfermera me llevó a un cubículo. Alegre como siempre. El doctor... Lara entra en un momento. Doña Renata. ¿Solo presión arterial hoy? Sí, dije, forzando sonrisa.
y una aclaración pequeña en mi expediente. Cuando se fue, saqué la carpeta de mi bolso. Los mensajes impresos entre Darío y el doctor Lara estaban dentro como balas cargadas. Los había leído tantas veces que podía recitarlos con fusión temprana. Declive sutil, respuesta de duelo, puras mentiras. El doctor, Lara entró con su paso confiado de siempre. Bata blanca impecable. Pelo demasiado perfecto para su edad. Renata saludó cálido. ¡Qué gusto! ¿Cómo van las caminatas? La presión se mantiene. Más o menos... Sonreí fino, aunque parece que estoy desarrollando un problema de memoria. Según tus notas... Su cara cambió. Solo un parpadeo. Pero lo atrapé. Perdón. Abrí la carpeta y puse las hojas en la barra entre nosotros. Aquí. Del celular de mi hijo. Tus mensajes con él. Bajó la vista. El color se le fue de las mejillas. Los dedos se le cerraron alrededor de la pluma. Renata, estos no. ¿Cómo? Tú los escribiste, dije que edito. O alguien usando tu cuenta. ¿Cuál de las dos dejó la pluma? La compostura se le deshizo. Vino hace meses, admitió. Dijo que le preocupabas, que perdías cosas, repetías historias. Me preguntó si había visto señales de declive. Y las viste. No dijo rápido. Nunca. Siempre has estado filosa como navaja. Entonces, ¿por qué pregunté? Deslizando una hoja, aparece tu firma en un reporte preliminar de deterioro cognitivo temprano. Se frotó las sienes. Dijo que era para fines de seguro, planeación de cuidados a largo plazo. Nada dañino. Debí saber. Es convincente. Convincente, repetí, dejando la palabra colgando. Planea matarnos, doctor. Eso respalda tu firma. Se encogió. Los hombros se le hundieron. No sabía. Dios, Renata, lo juro, tú lo vas a arreglar. La cabeza se le alzó de golpe. ¿Qué quieres que haga? Añade una nota oficial. Un añadido. A mi expediente que no hay señales de deterioro cognitivo. Ninguna sospecha de confusión. Y lo firmas y fechaste hoy. Titubeó. Si hago eso, él sabrá que... Entonces, sé minucioso, dije. Porque si algo me pasa a mí o a mi esposo, tu licencia va a colgar junto a su foto en el juzgado. Por un largo momento, el único ruido era el zumbido de la luz fluorescente. Luego asintió. Vencido. Está bien. Se volvió a su computadora y empezó a teclear. El suave golpeteo de las teclas llenó el cuarto mientras dictaba en voz alta. La voz, temblándole un poco. La paciente Renata Vargas no presenta evidencia de deterioro cognitivo. Las observaciones previas se retractan. Se reconoce error de evaluación. Cuando terminó, le entregué el sobre que traía. Firma 2 copias impresas. Una para tu archivo, una para el mío. Hizo lo que le pedí. La pluma temblándole en la mano. ¿Me estás grabando? Verdad. Lo miré a los ojos. Sería sabio asumir que ahora grabo todo. Tragó saliva y selló las hojas con el timbre de su consultorio. Renata, lo siento. Guarda tu disculpa para una declaración jurada, dije, guardando ambas copias en la carpeta. Al levantarme para irme, alargó la mano hacia mi brazo. Vacilante. No estás a salvo. No con alguien como él. Lo sé, dije. Pero ahora él tampoco lo está. Afuera. El sol me pegó como cuchilla demasiado brillante. Demasiado preciso. El pulso me retumbaba en los oídos mientras caminaba al coche, apretando las páginas certificadas contra el pecho. Los papeles susurraban leve con cada paso. Un sonido que me recordaba lo frágil que puede ser la confianza y lo fácil que la letra de un hombre se convierte en arma. La carta del banco llegó doblada en un sobre blanco común sin advertencia, sin urgencia, solo una petición discreta de verificación de firma. Casi la tiro. Pero el nombre impreso en negritas arriba. Renata M.
Vargas, titular principal de la póliza, me detuvo. Llamé al número. Voz calmada por costumbre. Mano ya temblando. Señora Vargas, dijo la mujer del otro lado, educada y distante. Solo necesitamos confirmar el cambio reciente en la información de beneficiario antes de finalizar. ¿Qué cambio? El añadido a su seguro de vida dijo: el que nombra al señor Darío Vargas como único beneficiario, reemplazando a su esposo. El mundo se ladeó un poco. Eso es incorrecto, dije. Yo nunca firmé ese documento. Hizo una pausa. Tenemos su firma en archivo, fechada hace 3 semanas. Me gustaría verla, dije. Demasiado parejo. Para la tarde ya estaba sentada frente a ella en la sucursal del centro. El lugar olía a stemioes, limpiador de alfombras y pulidor de limón. Sacó un formulario digital. Giró la pantalla hacia mí. Mi nombre curvaba al final con la letra pareja y firme que desarrollé de años de trabajo de archivo. Pero no era mía. Los trazos eran demasiado uniformes, demasiado cuidados. Como si alguien hubiera calcado memoria muscular en vez de emoción. ¿Quién lo presentó?, pregunté. En línea, dijo. Desde su cuenta conjunta. Me incliné. ¿Desde qué dispositivo titubeó? Una computadora de escritorio Apple registrada en su red doméstica. La mano de Efraín encontró la mía bajo el escritorio, apretando hasta doler. ¿Puede congelar cualquier transferencia vinculada?, preguntó. Claro, dijo, pero necesito confirmación de ambos. Firmamos un affidavit nuevo juntos, la tinta temblándome leve bajo los dedos. Al salir al sol, apenas sentía las piernas. Efraín me guió al coche. Te falsificó, dijo quedito. De verdad lo hizo. Las palabras me raspaban el pecho como arena. En casa intenté comer algo, pero el olor de la comida me revolvió. Hice té de manzanilla con miel, mi remedio de siempre para los nervios. A media taza. Un amargor extraño me cubrió la lengua. Lo dejé, confundida. Renata. La voz de Efraín flotó desde la sala. Estoy bien, dije automático, pero el mareo vino rápido. Primero un brillo en los bordes de la vista, luego un leve timbre metálico en los oídos. Me aferré a la barra hasta que pasó la ola. Las rodillas casi se me doblaron. Para cuando pude enderezarme, Efraín estaba junto a mí, pálido. «¿No estás bien?» Solo un vaído. No me creyó. Hospital. Ahora. En urgencias. Las luces fluorescentes zumbaban arriba mientras la enfermera me sacaba sangre. Miré el tubo llenarse oscuro. Constante. Ordinario. Y me pregunté si llevaba prueba de las intenciones de mi hijo. Los resultados llegaron esa misma noche. La doctora, una mujer de ojos amables y demasiada cautela, dijo: tiene rastros de oleandrina en el sistema. Es un glucósido cardíaco. Se encuentra en la delfa. Muy tóxico en dosis mayores. Ha estado jardinando. Efraín respondió por mí. No ha tocado el jardín en meses. ¿Podría venir de la comida?, pregunté. Posible, dijo, aunque su tono decía improbable. Vamos a monitorear, limpiar su sistema y reportar el análisis. De vuelta en casa, miré mi taza todavía en el fregadero. Pequeños pétalos amarillos se pegaban al borde. Efraín la lavó en silencio y la puso boca abajo en la rejilla, como si ese gesto solo pudiera detener el siguiente intento. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde Darío hacía tarea y se reía de sus propios chistes. Ahora esa risa resonaba como acusación. Tenemos que cerrarle el paso por completo, dije al fin. Cada cuenta, cada acceso. Efraín asintió. Ya hablé con el departamento de fraudes del banco. Van a marcar todo lo que lleve su nombre. Abrí la laptop y empecé a cambiar contraseñas. Seguro, hipoteca, retiro. Los dedos se movían automáticos. El mismo ritmo sereno que uso al catalogar archivos.
Cada tecla era un pequeño acto de supervivencia. Cuando terminé, cerré la pantalla. Mis manos olían leve al jabón de limón que usé para lavar los documentos del banco. No borraba el miedo bajo la piel. Miré a mi esposo al otro lado de la mesa. Su expresión era ilegible, parte furia, parte incredulidad. Todo dolor. El aire entre nosotros se sentía frágil. Como si un soplo equivocado pudiera romper el cuarto entero. Susurré. Si ya me está envenenando. ¿Qué intentará después? Me llamó esa tarde. Voz ligera como aire. Mamá, pensé que podíamos cenar antes de que me vaya mañana. Una última noche familiar. Efraín estaba junto a mí, escuchando. Forcé el tono firme. Claro, cariño. ¿A las 7? Perfecto, dijo. Yo llevo algo especial. Cuando colgó, Efraín susurró. No vamos a hacerlo de verdad. Sí, dije. Pero en nuestros términos. La hora siguiente la pasamos preparando. Efraín probó el pequeño grabador, un viejo bolígrafo de dictado que usaba para entrevistas. Cabía perfecto bajo el camino de mesa. Yo vertí una botella de nuestro propio vino con anticipación, sellándola con corcho nuevo. Este se queda limpio, dije. No discutió. El miedo nos hacía eficientes. Para cuando llegó Darío. Las luces de la cocina eran suaves. La mesa puesta con los mismos platos de sus cumpleaños de niño. Trajo una bolsa alta negra y me besó la mejilla como si la última semana nunca hubiera pasado. Traje un detalle, dijo, sacando la botella. Cabernet 2016 de Valle de Guadalupe. Se merecen algo bueno. Me la puso en las manos. La etiqueta estaba impecable. El corcho recién encerado. La giré leve, ahí estaba. Ese leve olor químico bajo la fruta. Sonreí igual. Precioso, dije. Siempre tuviste buen gusto. Se rió, aflojándose la corbata. No siempre. Tuve unas novias horribles antes de que Isabel arreglara mi vida. Efraín me lanzó una mirada y dijo: ¿Cómo va el trabajo? ¿Intenso? Respondió Darío. Cierres por todos lados. Denver ya es formalidad. Sacó su celular. Pasando fotos de fiestas de oficina. Apretones de manos. Luces brillantes. Noté el mismo vaso en varias tomas, la misma botella oscura. El mismo logo. Su accesorio favorito. Cuando me levanté por las copas, me siguió. Ayudó. Mamá. No, cariño. Siéntate. Disfruta a tu papá. El tono se mantuvo juguetón, pero los ojos seguían cada movimiento, dónde llegaba, cuánto tardaba. El aire se sentía a punto de romperse. De vuelta en la mesa. Él mismo sirvió el vino. El líquido brilló rojo intenso bajo la luz. Efraín alzó su copa. Olió una vez y me miró. Por la familia, dijo Darío. Alcé la mía. Sonrisa precisa. Por la familia. Efraín titubeó. Luego inclinó su copa. El borde rozó la vela, derramando justo lo suficiente en el mantel. Caray, suspiré, alcanzando una servilleta. Darío se rió, demasiado fuerte, todavía torpe. Papá. Mientras se volvía por servilletas, cambié las botellas, la suya por la nuestra. Fue fluido. Movimiento de archivista experta. Las manos no me temblaron. Toma, dije, volviéndolas a poner. Déjame servir un poquito más. No notó el cambio. Estaba demasiado ocupado vigilándome. Oye, mamá dijo mientras comíamos. ¿Sigues al día con tus medicinas? Corté el asado. El cuchillo se deslizó limpio. Siempre. Misma dosis, misma rutina. Ya me conoces, todo lo documento. Asintió, masticando lento. Nunca te confundes con las pastillas. No, dije. ¿Debería? El tenedor se le detuvo a medio aire. Luego siguió. Solo chequeo. Últimamente andas olvidadiza. Papá mencionó que perdiste las llaves otra vez. La mandíbula de Efraín se tensó. Eso fue el año pasado. Darío sonrió. Cierto. El tiempo vuela. Volvió a llenar su copa. Ajeno.
Yo miraba el vino pasar sus labios, el pulso marcando ritmo con cada trago. A media sobremesa, se puso parlanchín historias de clientes, inversiones, planeando el futuro. Su risa tenía ese brillo forzado, demasiado alta, demasiado falsa. Cuando al fin se levantó, me besó la frente. Estuvo perfecto. Mamá, deberíamos repetir más seguido. Sí, dije. Pronto. Después de que se fue, Efraín cerró con llave y sacó el grabador debajo el camino. La lucecita roja parpadeaba firme. Nos sentamos en silencio. La botella envenenada intacta aún en la barra. Su corcho perfecto. Efraín se volvió hacia mí. Voz baja. ¿Crees que notó el cambio? El golpe vino justo después de las 8. Fuerte, de trámite. Efraín todavía andaba en bata, sirviendo café. Yo ya estaba vestida. Algo en mí sabía que tendríamos visita. Al abrir, una joven estaba en el porche con un sobre Manila y sonrisa de disculpa. Llevaba blazer planchado, el pelo rubio recogido en un moño impecable. Señora Vargas. Sí, Sabel Hart. Trabajo con su hijo, Darío. El tono era pulido, ensayado. Me pidió que les dejara esto. Papelería actualizada para sus archivos. Abrimos la puerta. Claro. Pase. Titubeó un segundo y entró. Es rápido. Dijo que ya lo esperaban. Efraín alzó la vista desde la cocina. No. La sonrisa de Sabel se tensó. Ay, tal vez se le olvidó avisar. Ha estado hasta el cuello preparando su viaje. ¿Café? Pregunté. Parpadeó. No quiero abusar. Ya está hecho. Señalé la mesa, escondiendo el celular pequeño detrás del azucarero. Cámara encendida. Siéntese, por favor. Efraín puso 3 tazas. Expresión ilegible. Sabel sacó el sobre de su bolsa y lo deslizó por la mesa. Darío dijo que es rutina en su mayoría autorizaciones médicas, formas financieras, directivas de emergencia. Ya saben cómo se complica el seguro hoy en día. Claro, dije, abriendo el broche. Adentro había 6 hojas, cada una con marcadores de color. La primera traía mi nombre y el de Efraín bajo un título que decía Poder legal duradero y apoderado médico. Pasé la vista rápido. Pulso acelerado. Aquí dice que Darío tendría autoridad total para manejar nuestro cuidado médico y cuentas financieras en caso de capacidad disminuida. Sabel asintió alegre. Solo precaución. Por si algo pasa. Efraín se inclinó, leyendo por encima de mi hombro. ¿Y esta parte? Señaló el último párrafo. La voz de Sabel se suavizó. Es una cláusula voluntaria de admisión a una clínica de memoria en Albuquerque. Permite a un familiar agilizar el cuidado si la confusión se vuelve peligrosa. La mano de Efraín golpeó la mesa fuerte, haciendo tintinear las tazas. ¿Confusión? ¿Quién demonios escribió esto? Darío dijo, sobresaltada, dijo que ya lo habían platicado. Alcé la vista hacia ella. No lo hicimos. El color se le fue de la cara. Ay, bueno, tal vez es solo un borrador. Entonces no le molesta si nos quedamos una copia, dije. Los ojos le saltaron al sobre. En realidad, debo recoger firmas y regresarlo hoy. Entonces se irá sin firmar, dije serena. Efraín se levantó. Voz baja pero firme. ¿Sabe qué hay en esas hojas? Señorita Hart, está entregando un instrumento legal falsificado que despojaría a 2 personas de sus derechos, balbuceó señor Vargas. Yo solo ayudo. ¿Ayuda y a qué? Pregunté. ¿Fraude? ¿Conspiración? ¿Falsificación? La boca se le abrió y cerró. La máscara profesional se resquebrajó. Me puse de pie, deslizando los papeles de vuelta al sobre. Le dirá a Darío que los revisamos y que consultaremos a nuestro abogado antes de firmar nada. Sabel se levantó rápido. Se lo diré. Antes de irse dije, me confirma la dirección de su firma. Quiero que nuestro abogado tenga el contacto correcto. Tragó saliva. Claro,
Garabateó algo en una libreta. Letra temblorosa. Al llegar a la puerta, dije quedito. Grabamos a todos los visitantes por seguridad. Para que lo sepa. Se congeló. Luego forzó sonrisa. Comprensible. Cuando la puerta se cerró, Efraín soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo horas. Sabía, dijo. Sabía perfectamente. Abrí el sobre otra vez. Fotografié cada hoja y lo sellé en una carpeta plástica marcada. Evidencia. Abril. Efraín me tocó el hombro. Se nos acaba el tiempo. Miré hacia la ventana, donde la luz mañanera caía sobre la mesa, la misma donde Darío comía cereal antes de la escuela. El mismo lugar donde ahora intentaba borrarnos. Aún no se acaba, dije. Solo estamos juntando las pruebas. La lucecita roja de la cámara de mi celular parpadeó una vez antes de apagarse. La grabación estaba completa. Las pruebas crecían. Si serían suficientes antes de su próximo movimiento. Aún no lo sabía. La oficina de Inés Calder quedaba detrás de una vieja biblioteca jurídica en la avenida Palacio, callada y discreta. El tipo de lugar que huele a papel y resolución. Era más joven de lo que esperaba, tal vez, 40, pero sus ojos tenían la calma de quien ha visto toda clase de pánico. Nos indicó sentarnos. Darío Vargas repitió, revisando la carpeta que le entregué. Su hijo, sí, dije. Tomó aire lento. Señora Vargas, lo que describe no es solo fraude. Es conspiración e intento de homicidio. Y ya está avanzado. La mano de Efraín apretó la mía. Pensamos que tal vez exagerábamos. No exageran, dijo Inés. Documentos falsificados. Reportes médicos falsos. Exposición tóxica está organizado. Está armando un marco legal para justificar control después de su incapacitación. La pausa en esa última palabra me revolvió el estómago. Inés pasó las hojas con cuidado. Los mensajes entre él y el doctor Lara confirmaron autenticidad. Sí. El doctor firmó un añadido retractando todo. ¿Lo hice notariar? Bien, dijo. Eso puede salvarles la vida. Efraín se inclinó. ¿Qué hacemos ahora? Primero, dijo Inés. Notificamos a las autoridades en silencio. Tengo contacto en la policía de Santa Fe, la detective Rivas. Se especializa en delitos financieros y explotación de adultos mayores. Canalizaremos todo por ella para que no se filtre a su hijo. Por primera vez en días sentí que los hombros se me aflojaban. Gracias. Inés sonrió leve. Aún no me agradezca. Hay que pensar adelante. Si se da cuenta de que van contra él, escalará. ¿Eso significa? Preguntó Efraín. Que actuará pronto, ya sea acelerando el envenenamiento o empujando un nuevo poder legal. Tienen que parecer calmados, cooperativos, mantener rutinas. Que piense que confían en él. Las palabras pegaron duro. Fingir amor por quien intenta matarte se sentía como pararse en un puente de cristal. Inés siguió. Tono enérgico. También protegeremos su casa. Arreglaré que 2 oficiales de civil instalen equipo de vigilancia, audio y video. Todos los cuartos menos dormitorios y baños. Le dirán a Darío que es un sistema nuevo de seguridad para descuento en el seguro. Efraín frunció el ceño. No notará. ¿Ha estado aquí hace poco? Son discretos, dijo. Unidades miniatura, activadas por movimiento. Nunca sabrá. Saqué el sobre de papeles falsificados de mi bolsa y lo deslicé por el escritorio. Mandó a una tal Sabelhart. Dijo que trabajaba en su firma. Inés hojeó las páginas. Sabelhart. Conozco el nombre. Fue inhabilitada como paralegal hace 3 años por falsificar formas de clientes. Efraín murmuró. ¡Qué buena compañía! La pluma de Inés raspó su bloc legal. Haré que Rivas la traiga a declarar una vez que la vigilancia confirme intención. Alzó la vista. Hasta entonces, nada de confrontaciones.
Nada de mencionar policía. Todo grabado, registrado, con hora. ¿Entendido? Asentí. Registra primero. Llora después. Inés sonrió leve. Aprobadora. Instinto de archivista. Úsenlo. Abrió un cajón, sacó 2 sobres sellados y nos los dio. Recomendaciones de hotel, lugares bajo contrato con mi firma. Cuando esto escale, y escalará, saldrán de la casa de inmediato y se quedarán en uno de estos sitios, bajo nombre falso. Yo haré la reservación. Efraín empezó a hablar, pero ella alzó la mano. No se gana una guerra parados en la mira del enemigo. Déjennos juntar pruebas primero. La miré. Los bordes del cuarto se emborronaron un poco. ¿Cuánto falta para que la policía actúe? Depende de él. Dijo, hombres como su hijo no soportan perder control. En cuanto lo sienta, cometerá un error. Ahí actuaremos. Se levantó, ofreciendo la mano. Hasta entonces, nada fuera de lo normal. Sonrían. Déjenlo creer que aún tiene la ventaja. Afuera. El aire olía a lluvia. Efraín me ayudó a subir al coche, la mano temblándole lo justo para notarlo. Arrancó, ojos fijos al frente. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda de verdad? El video llegó 3 días después, entregado en mano por la detective Rivas en un estuche negro sellado. Se veía más joven de lo que esperaba, tal vez 30 y tantos. Pero sus ojos tenían la quietud curtida de quien ha visto demasiado. Necesitamos que ambos lo vean antes de movernos, dijo, poniendo el estuche en la mesa del comedor. Efraín se paró detrás de mí. Una mano en mi hombro. Rivas insertó una memoria pequeña en su tableta. Tecleó contraseña y dio play. Esto es de la noche del 22 de abril. Marca de tiempo verificada. Activado por movimiento a las 21:17 horas. El video abrió en nuestra sala. Reconocí el grano de los pisos de madera. El leve reflejo de la lámpara que siempre dejábamos encendida para consuelo. Luego movimiento la puerta principal, abriéndose. Darío entró, vestido de oscuro, mirando alrededor con la familiaridad fácil de quien entra hacia su propia casa. Traía 2 bolsas reutilizables de mandado. Efraín inhaló fuerte. Yo mantuve la mano quieta. Caminó directo a la cocina, dejando una bolsa en la barra. Sacó 2 botellas idénticas de vino. Abrió un estuchito del bolsillo y espolvoreó polvo en una, girándola con cuidado. Luego volvió a sellar el corcho con una prensa manual calmado. Eficiente, como recado cotidiano. Rivas habló quedito. Como temiendo romper el momento, usó adhesivo secundario, del tipo que usan en vinícolas comerciales. Casi indetectable. La voz de Efraín salió ronca. Lo practicó. La siguiente parte lo mostró abriendo la segunda bolsa, frascos de pastillas. Comparó etiquetas de nuestras recetas con una lista impresa. Destapó. Intercambió cápsulas y volvió a sellar. La precisión me revolvió el estómago. Se veía cómodo en esa cocina. La cocina de su infancia. Como si el acto fuera otra tarea del hogar. Cuando el ángulo cambió, su cara quedó cerca de la cámara. Vi una sonrisa leve, no de triunfo, algo más frío. Cálculo disfrazado de calma. Efraín se apartó, apretándose los ojos con las palmas. «Apágalo. Por favor», dije suave. «Déjalo correr». Rivas titubeó. Luego siguió la grabación. Darío fue al pasillo. Revisando cajones y correo, se detuvo en el escritorio donde guardo el folder de registros familiares. Ojeó. Sacó un documento y le tomó foto con su celular. Efraín murmuró. «Está catalogando lo que va a heredar». Oía mi propia respiración. Superficial e irregular. Rivas nos miraba, la mano cerca del botón de pausa. Pero le hice seña de seguir. Al final, Darío volvió a pararse en la barra. Sirvió una copita del vino envenenado. Lo olió. Sonrió leve y lo vació al fregadero.
probando potencia. Tal vez luego se fue sin prisa, sin culpa. Solo el ritmo quedito de pasos desvaneciéndose por el pasillo. La marca de tiempo terminó en 21:32. 15 minutos. 15 minutos para desmantelar una vida. Rivas detuvo la reproducción. Tenemos suficiente para arresto y causa probable de intento de homicidio. Recuperaremos las botellas para análisis de laboratorio. Efraín susurró. Debimos llamarte antes. Negó con la cabeza. Hicieron todo bien. Este tipo de paciencia salva casos. Asentí. Sin poder hablar, mis ojos seguían en la imagen congelada de Darío. Medio vuelto hacia la cámara, sin saber que lo atrapaba en el acto. Su cara se veía tan normal. Los mismos rasgos que había besado 1000 veces buenas noches. Ahora congelados a media respiración como de un extraño. Efraín fue a la ventana, mirando la calle callada. No puedo. Se detuvo, incapaz de terminar. Rivas cerró la tableta con suavidad. Nos movemos esta noche. En silencio. Los dos se quedarán en el hotel que arregló Inés. Encontré mi voz. ¿Me avisarás antes de que lo tomen? Sí, dijo, pero los mantendré lejos de la escena. Se levantó, recogiendo sus cosas, dejando el aire pesado y estéril. Cuando la puerta se cerró, Efraín se dejó caer en una silla, cara enterrada en las manos. Me senté junto a él, mirando la pared en blanco al otro lado, donde la cámara aún parpadeaba leve en su esquina. Pensé en los años que pasé enseñándole a Darío el valor de la honestidad, de la evidencia, de la verdad escrita. Todas esas lecciones habían florecido en algo torcido, eficiente y frío. Apreté los dedos para que no temblaran. La voz de Efraín rompió el silencio. «Lo arrestarán, Renata». Se acabó. Asentí despacio, pero el pecho se me sentía hueco. La prueba física y que había llegado la pesadilla de toda madre convertida en píxeles y marcas de tiempo. No sabía que dolía más saber que había intentado matarnos, o darme cuenta de que, de alguna forma callada y deliberada, ya lo había hecho. Las últimas palabras de Rivas resonaban leve en mi mente, causa probable. Intento de homicidio, suficiente para arresto. Y aún así, debajo de todo, otra pregunta se enroscaba más fuerte que el miedo. Podría pararme en un juzgado y testificar contra mi propio hijo. Llegaron al amanecer. La detective Rivas nos había dicho la noche anterior: «Quédense adentro, cortinas cerradas. Oirán las sirenas antes de ver las luces». Efraín y yo nos sentamos al borde de la cama, vestidos por completo, manos entrelazadas como gente esperando que pase mal tiempo. Cuando llegó el ruido, primero las llantas, luego los gritos, no sonaba real. Desde el auto patrulla estacionado 2 casas más allá, lo vi desplegarse. Rivas iba en el asiento delantero, ojos filosos, radio pegada al hombro. «¿Ahí?», dijo quedito. «Sedán plateado». «Esos son». El coche de Darío dobló en nuestra calle, más lento de lo usual, como si oliera algo raro en el aire. A su lado iba Sabel Hart, pálida, pelo en el mismo moño preciso de antes. Las patrullas sin marcas cerraron rápido, una adelante, una atrás. Una tercera vino de la calle transversal. Llantas chillaron. Rivas abrió su puerta y gritó: «Darío Vargas, baje del vehículo con las manos visibles». Al principio no se movió. Luego golpeó el volante con las manos y gritó algo que no oí. La puerta de Sabel se abrió primero. Salió tambaleándose, temblando, aferrando su bolso como escudo. Su voz cruzó la mañana callada. «Yo no toqué nada. Todo fue él». Rivas le indicó arrodillarse. Los oficiales avanzaron, calmados, metódicos. Luego Darío bajó. Su cara estaba sin expresión, casi aburrida. Alzó las manos, palmas al frente, como posando para foto. Rivas mantuvo la voz pareja. «Queda detenido por intento de homicidio
falsificación y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. La cortó, riendo. ¿Creen que pueden probarlo? Rivas asintió una vez. Ya lo hicimos. Los oficiales lo esposaron. Sus ojos barrieron la calle y por un segundo encontraron los míos a través del vidrio. Ahí floreció la furia. No pánico, no vergüenza, pura rabia, limpia y enfocada, apuntada como arma. Efraín se movió junto a mí, susurrando. No lo mires. Pero no podía apartar la vista. El hijo que crié estaba en la luz mañanera rodeado de policía, muñecas atadas, voz todavía cortante de arrogancia. Gritó: «Mamá, diles que es un error». Abrí la boca, pero no salieron palabras. Ya no había nada que defender, nada que explicar. Rivas indicó a los técnicos de evidencia. Un oficial abrió la cajuela del coche de Darío y sacó una caja envuelta en toalla. Adentro estaban los artículos rastreados en el video, frascos de recetas, papeles de transferencia. Una sola botella de vino medio llena y recorchada. La sellaron en bolsa de evidencia. Etiqueta brillante contra el vidrio. El brindis final, pensé. Rivas se volvió al autopatrulla. «¿Terminamos aquí?», dijo suave. Efraín soltó el aire. Sonido de algo cediendo. Sentí su mano encontrar la mía. El pulgar moviéndose en círculos lentos sobre mis nudillos. Anclándome, nos quedamos ahí mientras los coches se alejaban. Darío en la parte trasera de uno, Sabel en otro. Luces parpadeando leve contra las paredes de adobe. Cuando la calle volvió a callar, solo quedó el eco de las sirenas. Rivas volvió a la ventanilla. «Está bajo custodia. Pueden respirar ahora». Asentí, aunque respirar se sentía como trabajo. Puso una tarjetita en mi regazo. «Los llamarán a testificar cuando procesen el caso. Tómese unos días. Quédense en lugar seguro». Efraín le dio las gracias, pero yo casi no lo oí. Mi mirada se había fijado en la bolsa de evidencia en su asiento, la botella de vino brillando leve bajo el sol temprano. Me pregunté cómo algo tan simple, tan común, podía contener la suma de nuestro desastre. Mientras Rivas nos llevaba al hotel, apoyé la frente en el vidrio, viendo el mundo deslizarse las mismas calles donde llevé a mi hijo a la escuela, ahora rayadas con cinta amarilla en mi memoria. La justicia había llegado, pero no traía paz. En el asiento trasero, al fin susurré el pensamiento que tenía atorado en la garganta desde que lo esposaron. «¿Cuánto cuesta la justicia?», dije, «cuando es de tu propia sangre». El centro de detención del condado olía a cloro y metal. Me senté en un cuarto gris pequeño con mampara de vidrio. El auricular pesado en la mano. A Darío lo trajeron un minuto después, encadenado. El overol naranja arrugado como si hubiera dormido con él. Al verme, sonrió leve. «No tenías que venir». «Tenía», dije. Tomó el auricular de su lado del vidrio. Por un momento ninguno habló. El silencio se estiró hasta que al fin dijo: «Supongo que querías mirarme a los ojos». «Quería entender», dije, «por qué su expresión se endureció». «Lo haces sonar simple». «Lo es», dije. «Intentaste matarnos». Se encogió, pero no apartó la vista. «No iba...». «Dios, mamá, no era así». «Entonces, ¿cómo era?». Se inclinó, voz baja y cortante. «Tú y papá pasaron la vida atesorando todo. Cada peso, cada norma, cada gramo de control. Armaron esta fortaleza de rutina y me dejaron afuera. Solo quería libertad. Una chance de vivir antes de terminar como ustedes». Lo miré fijo, a la cara que había memorizado desde que era bebé. «Libertad», repetí quedito. «Eso le llama». Sus ojos saltaron al guardia y volvieron. «Solo iba a ser dinero». «Seguro». Sabel dijo que había formas de hacerlo limpio. Lagunas legales, como poder legal. Transferencias, fideicomisos. Lo corté. «Estudiaste leyes».
Sabías que era legal. Sabías exactamente qué estabas borrando a nosotros. Apartó la vista. Dijo que sería más fácil si no peleaban. Que una vez hecho el papeleo, los cuidarían. No sentirían nada. La palabra salió más filosa de lo que quise. Volvió a mirarme. Casi suplicante. ¿Crees que quería hacerles daño? Solo quería respirar. Me ahogaba en deudas. La firma se hundía. Pudiste venir a casa, dije. Pudiste pedir ayuda. Su risa fue seca, amarga. Lo intenté una vez. Me dieron sermón de responsabilidad. Porque creí que podía reconstruir, dije. No destruir. Apretó la palma contra el vidrio. Dedos dejando leves marcas. Mamá, no quise que llegara tan lejos. No toqué el vidrio. Llegó tan lejos como pudo. Por un segundo. El niño que fue destelló en su cara el que armaba fuertes en la sala, que lloraba cuando rompía algo valioso. Luego se fue. Tendrás abogado, dije quedito. Hará lo que pueda. Asintió lento. Ojos vacíos. No espero que me perdones. No lo haré, dije. Ahora no. Cerró los ojos. Entonces, ¿para qué venir? Me levanté, colgando el auricular en su gancho. Para decirte algo que recuerdes, dije. Tuviste toda chance de construir. Escogiste robar vida en su lugar. Al irme, no volteé. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido demasiado final para piedad. La mañana después de la audiencia de sentencia, el sol se sentía demasiado brillante para el tipo de día que era. Efraín estaba en la mesita de la cocina de nuestro departamento nuevo, leyendo en voz baja el titular del periódico. Exabogado hallado culpable de intento de envenenamiento de sus padres. Análisis toxicológicos revelan meses de exposición gradual. Dobló el periódico y lo dejó a un lado. Se acabó. Renata, le serví café. Aún medio incrédula de que gestos comunes pudieran existir después de tanta fealdad. Acabó no significa terminado. Dije, alargó la mano por la mía. Tal vez no, pero aquí estamos. Habíamos vendido la casa en la calle Canyon. Demasiados fantasmas. Demasiadas preguntas. Nuestro lugar nuevo era más chico. En el piso de arriba de un edificio modesto en el centro, desde la ventana se veía la torre de la catedral y, más allá, el ritmo lento del tráfico de Santa Fe. Los reporteros rondaron semanas después del juicio, dejando mensajes en la puerta, pidiendo entrevistas sobre la valiente pareja que atrapó a su hijo. Dejé de contestar el teléfono. Al final se fueron a tragedias más frescas. Mi terapeuta, la doctora Ruiz, dijo que el silencio puede sanar si lo llenas con el ruido correcto. Así que empecé a ir a un grupo pequeño que se reúne cada jueves en el centro comunitario, un círculo de gente de mi edad que había sobrevivido a manipulación financiera o emocional por parte de familiares. En la primera junta casi no hablé. En la segunda, conté lo de los documentos, el envenenamiento, el juicio. Al terminar, una señora al otro lado del círculo alargó la mano y dijo: «Suenas como si hubieras sobrevivido al incendio de tu propia casa». Sonreí leve. «Supongo que sí». Efraín insistió en ir la siguiente semana. Escuchó más que habló. Pero cuando lo hizo, la voz era firme. Solía pensar que proteger a mi familia era arreglar lo que se rompía. Ahora creo que es saber cuándo retroceder y dejar que la verdad haga el trabajo. La líder del grupo, una trabajadora social jubilada, preguntó si consideraría ayudar a Seth a organizar un taller de seguridad digital para adultos mayores. Dije sí antes de pensarlo. Así que los jueves por la mañana me sentaba a una mesa plegable en el salón multiusos, mostrando a hombres y mujeres cómo revisar configuraciones de cuentas, cómo leer contratos antes de firmar. Cada vez que decía, nunca cedan poder sin prueba,
Oía mi propia voz de meses atrás en esa cocina, susurrándome. Registra primero. Llora después. Por las noches. Efraín y yo escribíamos en nuestros diarios. Sus páginas eran listas reparaciones por hacer, libros por leer, las mías más cortas, más cautelosas fragmentos de memoria, lecciones pequeñas escritas como instrucciones para la próxima vida. Una noche alzó la vista de sus notas. ¿Crees que algún día lo perdonemos? Pensé en la cara de Darío en el juzgado, la certeza fría que al fin se resquebrajó en algo como arrepentimiento. El perdón no es una puerta, dije. Es clima. Aprendes a vivir alrededor. Asintió, cerrando su diario. El departamento era callado, pero era un callado que nos habíamos ganado el tipo común que no esconde peligro. Apagué la luz, dejando solo el brillo leve de la ciudad afuera. En el reflejo de la ventana, apenas distinguía nuestras dos siluetas sentadas juntas, más chicas que antes, pero todavía aquí. Si sobrevivir no era el final, tal vez esto era el principio de lo que volviera a vivir significaba. Un año después del juicio, el desierto había aprendido a ser suave otra vez. Las mañanas aún eran frías, pero ya no traían esa espera de desastre. El taller de reparaciones de Mateo también había cambiado. El local angosto en la calle Agua Fría ahora olía leve a café y tinta de impresora. Había ampliado el cuarto del fondo en un rincón de lectura, con estantes disparejos, libros de segunda mano y una mesa larga. El letrero de latón, arriba de la puerta, decía: construido con límites, mantenido con respeto. Yo había pagado la remodelación nada extravagante, solo lo suficiente para darle calidez al espacio. Mateo se negó al principio. «Ya me diste la historia», dijo. «Vale más que la madera y la pintura». Sonreí. «Entonces, tómalo como mi gracias por salvarme la vida», negó con la cabeza. «Tú te salviste sola. Yo solo señalé el fuego. Ahora, una vez por semana, iba a dar talleres para adultos mayores sobre cómo proteger su vida digital. La mayoría venía de la biblioteca cercana, maestros, jubilados, viudos, gente de ojos amables y manos cansadas. Habla.